Bueno, buenos días. Qué bueno que se... bueno, casi que se veía mi cara completa, ¿no? Bueno, soy Juanma, nos hemos cruzado con muchos de ustedes anoche, con algunos de ustedes. Estaban en un estado un poco más alegre, ¿no? Sí, sí. Sí. Si yo pudiera sacar una foto en este momento, que son las 9, creo que y cuarto de la mañana, bueno, primero, gracias Marga, Rebeca, todo el equipo de comunicados por volverme a invitar, no sé bien por qué lo han hecho, pero de cualquier manera, gracias. Si pudiera sacar una foto rápida así de la energía de todos ustedes en este momento, creo que esto lo resumiría bastante bien, ¿no? Vale. Entonces, dentro de lo primero que me han pedido los organizadores, sobre todo Marga, que está rebosante de... ¿Dónde estás, Marga? Rebosante de energía hoy, ¿no? ¿Estás bien, Marga? Sí, vale, uy. Es que hice una comprobación de que funcionara el ordenador, hice una comprobación de que funcionara el sonido y me pidieron que hiciera una comprobación de público. ¿Vale? Este es el momento en el que el buen público se ríe, pero da igual. Da igual, da igual. La comprobación de público es muy simple porque a esta hora, como estamos todos dormidos, hasta en la mitad de ustedes están chequeando un móvil porque se preguntan, ¿vieron cuando invitan a un jugador al equipo de la ciudad de cada uno y el jugador es extranjero y la mitad de la gente se pregunta, ¿y este qué hace aquí? ¿Por qué lo han traído? Bueno, yo sé que se están preguntando lo mismo, entonces vamos a hacer una comprobación de público muy rápida, que es simplemente, son tres cositas, porque tenemos este desafío de cargar de energía, porque tenemos una jornada muy, muy larga por delante, entonces vamos a tratar de empezar con energía. Lo primero que les voy a pedir es hacer solamente como para cargar un poco el cuerpo de energía, un aplauso así como el que hicieron recién, como diciendo, ay, por favor, que se acabe rápido esto, a ver. Tranquilo, tranquilo. Mucha energía, mucha energía. Un aplausito como de obra de música clásica. Ay, pero qué bonito. Venga, ahora un aplauso como si, yo qué sé, como si Marga estuviera en el escenario. A ver. Vale, y el último solo, el último solo como para ya terminar de cargarnos, es un aplauso España campeón mundial de nuevo de fútbol. ¡Joder! La conclusión de todo esto, Marga, que son más popular ¿vale? que el fútbol. Pero bueno, de cualquier manera creo que primera introducción. El siguiente desafío es este, y es que saben que para dar una charla les pasa a todos los que son profesores, sé que muchos profesores acá, es muy difícil para mí, no sé ni siquiera cómo saben que soy yo el que estoy hablando porque no me ven, ¿no? La mascarilla es un gran desafío porque básicamente solo pueden ver mi calva, lo cual no tiene... de cualquier manera, sin la mascarilla no habría nada atractivo, pero imagínense lo difícil que es conectar con un público a las 9 y cuarto de la mañana. Si no me creen, piensen cómo podrían haber sido algunas, no sé, películas o series si hubieran sido con mascarilla, ¿no? Superman. Imagínense qué poder le asignaríamos a Superman con mascarilla. Ninguno. ¿Cuán interesante sería, no sé, La Casa de Papel? Cero, ¿no? Y romantiquísimo, Lo que el viento se llevó, pero con mascarilla. Bueno, ahora no se puede hablar de Lo que el viento se llevó porque está cancelada, ¿no? En esta época de moral victoriana ya no se puede hablar más de Lo que el viento se llevó. Así que vamos a hacer lo que podamos con lo que nos toca. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a hablar de narrativas, de nuevas narrativas y basado en mi experiencia que les voy a traer sobre el periodismo latinoamericano. Entonces, básicamente, no sé si pueden... ¿Está activado el sonido? Ahí. Les voy a pedir, hay una política de cookies de la universidad, así que lo único que les voy a pedir antes de empezar, van a ver que durante la presentación hay varios momentos de estos. La única manera que podemos seguir para adelante es tienen que tocar la pantalla, la mayoría de ustedes, porque si no, no puede avanzar. Toquen la pantalla. Joder. Vaya por Dios. Venga, a ver, probemos de nuevo. Una vez más creo que lo vamos a tener que intentar. Una vez más porque hay que comprobar si son humanos. Vale, bueno, muy bien, vale, no se pongan mal. Ya sé que la mitad están diciendo, pero sí vamos a hablar de nueva narrativa. ¿No vamos a hablar de nueva narrativa? Sí vamos a hablar de nueva narrativa. Entonces, lo que vamos a hacer es concentrarnos y empezar de lo general y meternos en lo particular.
Cuando hablamos de cómo estamos todos nosotros como usuarios, cuando estamos hablando de nosotros pensando desde el lado del comunicador, del periodista, de aquel que está creando informaciones que pretendemos que lleguen a una audiencia, uno de los fenómenos que está pasando, que no es específico ni de Iberoamérica, ni de Hispanoamérica, ni de Argentina, que es mi país, tiene que ver con que todos nosotros estamos hiper estimulados. Hiperestimulados implica de que a cada rato, en cada momento tenemos nuestro móvil, como ustedes tienen, o el ordenador enfrente, o tienen algo que les está vibrando en algún lado, que idealmente debería ser el móvil, ¿no? No, bueno, porque ahí da igual, no voy a contar algunas de las cosas que hablamos anoche, porque si no... Entonces, el segundo fenómeno es que buscamos muchísimo. Claro que buscamos. Cuando tenemos una necesidad, deseo, curiosidad, anhelo, interés sobre algo, nos vamos al buscador y buscamos. Pero lo que está pasando, si se fijan en nuestros dispositivos, es que cada vez más la información nos llega sin que la busquemos. Está personalizada. Llega, si alguno de ustedes tiene Android y mueve la pantalla para un costado, va a ver de que esa información está ahí. Entonces ya no la tenemos que buscar. Vamos a ir acumulando estos factores. El tercer factor es que hay una comoditización de la información. Información que mientras estamos acá, su cerebro está procesando lo que yo les estoy diciendo, lo que están viendo en la pantalla, los sonidos que están escuchando, la idea del móvil que a ver quién les está mandando algo y que quieren prestar atención a la charla. Tenemos demasiada información en este momento y cada vez más es accesible, abierta para todos. Y la percepción de valor de la información, ya lo sabemos, cada vez va bajando. Y esto tiene un impacto enorme en la audiencia, un impacto enorme cuando nosotros queremos comunicar algo, porque hay menos capacidad de atención. Esa capacidad de atención, además, está vinculado con que hay ciclos más cortos de atención. Pasamos por el móvil, abrimos nuestro móvil aproximadamente entre 120 a 150 veces por día, en periodos que van a veces de menos de 60 segundos. Entonces, cuando nosotros emitimos algo, cualquier tipo de comunicación, sea una comunicación corporativa, sea una comunicación periodística, sea una información, estamos con una audiencia que está multitasking, teniendo un montón de informaciones que le llegan sin que las busque, está abrumado por esa información y por ende hay una menor percepción de valor de la información. Y eso es con lo que nosotros tenemos que lidiar. Y el último punto es que esa idea de que nosotros a medida que generamos artículos, notas o lo que sea, enganchamos esa audiencia cada vez es menor, porque la audiencia es cada vez más, no ustedes, digamos, bueno, algunos de ustedes sí creo, pero no todos, somos infieles al medio, infieles a que leemos una cosa en un sitio y otra cosa en otro, nos da un poco igual. ¿Esto es así o no? Sí, ¿verdad? No existe el concepto de la fidelidad online, no existe el concepto de que nosotros seamos y leamos solamente una sola cosa. Entonces, nos llega la información, hay mucha información, tenemos periodos cortos de atención, por ende percibimos menor valor en la información que estamos viendo y como hay tanta abundancia, sobreabundancia de información, pues somos básicamente infieles. Entonces, en ese contexto se inscribe esta charla donde vamos a hablar de nuevas narrativas y de nuevas narrativas entendiendo la narrativa desde varios puntos de vista. Vamos a empezar por cuáles podrían ser algunos de esos objetivos en términos de por qué pensar en nuevas narrativas. Entendiendo este usuario que tiene múltiples cientos, miles, millones de fuentes que a veces ni siquiera son de su misma ciudad, de su mismo país, lee cosas sobre el mundo en medios de otros países. Entonces, una de las cosas que estamos buscando en general y que se está buscando es tratar de incrementar la relevancia percibida de esa información. Incrementar la relevancia percibida implica que haya un poquito más de valor, ¿no? De que logremos de que el usuario, cuando se exponga a nuestra información, a nuestros comunicados, a lo que estemos enviando, lo perciba como con valor. Por otro lado, las nuevas narrativas también están vinculadas con tratar de crear una marca potente que se diferencie, una marca, recordemos aquello que deja alguna especie de marcas, huella cognitiva en la mente de las personas. Esa marca crea un diferencial, el diferencial permite a las personas que distingan un medio del otro, el distinguir permite que con suerte se incremente esa fidelidad. Otro de los puntos de por qué trabajar estas nuevas narrativas tiene que ver con reforzar el sentido de pertenencia, no solo de estar mandando
comunicaciones, sino tratar de crear una comunidad alrededor de nuestra marca, de nuestro medio, de nuestra empresa, de nuestra organización. Y van a ver un par de ejemplos, uno particularmente que es súper interesante porque han logrado crear una comunidad de fans directamente. Y por último, cuando estamos pensando en periódicos, en medios de comunicación nativos digitales, idealmente todo este proceso de incrementar la relevancia, de generar mayor visibilidad, de generar una marca que sea más distinguible, crear un sentido de pertenencia, el último punto es que las personas terminen suscribiéndose, si es que ese es el modelo, o siendo miembros, es decir, aportando voluntariamente, como puede ser en España el caso de algunos medios. Pues, no sé, digo, el diario.es como puede ser muchos otros. Uy. Cierto, la GDPR. Gracias. Entonces, el primer medio que vamos a hablar es un medio, en este caso argentino, se llama Redacción, y Redacción salió con una propuesta de valor que se llama periodismo humano, ¿no? Y periodismo humano tiene que ver cuando pensamos en nuevas narrativas, elevémonos por un segundo de pensar nuevas narrativas más allá de la innovación de si estoy usando el software XYZ. Estamos pensando en una narrativa del medio, de la organización que comunica una nueva narrativa, un nuevo abordaje, una nueva mirada, una nueva manera de entender qué es de qué deberíamos estar hablando. Chani Guyot, que es el director de Redacción, que creó este medio hace 5 años atrás, 4 o 5 años atrás, se plantearon desde el inicio el abordaje de temas que no estaban en gran parte de los medios. Por eso le llaman periodismo humano, porque tienen que ver con cosas que ellos dicen son fundamentales para nosotros como sociedad, como democracia, como ciudadanos, pero que en general no tienen la importancia que tienen en otros medios. Entonces ya desde el abordaje estamos hablando de una nueva narrativa que intenta abordar temas que no están en otro lado. Pero además, no solo la selección de temas, sino también el cómo se cuenta, cómo cuentan lo que cuentan, cómo escriben lo que escriben. Entonces, ¿hay sobreabundancia de artículos? No, no hay sobreabundancia de artículos. Hay, según el día, algunos artículos, algunas newsletters, algunas publicaciones en redes sociales. Entonces hay un doble abordaje de lo temático, de cómo lo escribo y en qué volumen estoy produciendo. Eso también es una nueva narrativa que no tiene que ver ya con si es visual o no, con lo que vamos a ver probablemente después. Y un caso completamente, pero absolutamente distinto, que no es un medio tradicional como podríamos pensar, es un caso en Chile, se llama Las Raras. Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. Las Raras es un podcast que desde su base dice que quieren abordar aquellos temas que quedan fuera de la agenda periodística. Voy a volver un poquito para atrás para que... Ahí. Que quedan fuera de los medios. Se asumen como un medio feminista, se asumen como un medio que quieren provocar un cambio social. Entonces las nuevas narrativas también tienen que ver con la diversidad, tiene que ver con una mirada sobre temas que quedan fuera de la agenda de lo que se consideraba noticioso tradicionalmente. Y entonces aquí también estamos haciendo, si bien este no es un medio como veíamos Redacción, que tiene artículos, esto es un podcast, es un sitio que contiene podcasts, que son historias documentales. Desde el Vamos están planteando una nueva narrativa asociada con temáticas que tienen que ver con el cambio social y particularmente con el feminismo. Pero también puede ser que cómo se están abordando estas nuevas historias es potenciando esas historias. Por ejemplo... Hay un hombre en la política colombiana que... Un segundo, antes que esto. El Espectador en Colombia es un medio que viene de papel, medio tradicional de toda la vida. Y un par de periodistas decidieron de que necesitaban congeniar, atraer, estimular una audiencia millennial o centennial. Nuevas audiencias que están fuera de lo que el periódico generalmente atraía. Entonces empezaron a generar, con dos periodistas que generaron La Puya, que es este video que vamos a ver, una forma de hacer periodismo completamente distinta. Absolutamente. El video que vamos a ver tiene más de 1 millón de visitas. Hay un hombre en la política colombiana que se encargó en ser mejor que Iván Duque en joderlo todo. En tomar instituciones medio respetables y enterrarlas. En demostrar que lo que importa es facturar, cobrar el sueldo, dar puesticos, pagar favorcitos, viajar viaticando para cambiar de aire y trabajar
poco. El Colombian Dream, papá. Hoy les traemos al invisible, al irrelevante, al improvisador, al derrochador. Bueno, La Puya se convirtió, gracias a esto, como en una especie de startup dentro del Espectador. Pensaron en una nueva forma de contar las noticias, una nueva forma de acercarse a esa audiencia, una nueva forma de hacer periodismo, y si vemos, tiene mucho más que ver con lo que hace un youtuber que con lo que hace un periodista en la tele. Y con esto han consolidado una nueva unidad de negocio dentro de un periódico gracias a enfocarse en una audiencia y en tratar de utilizar un lenguaje mucho más descontracturado de lo que puede ser para una organización más tradicional, una organización de noticias que viene del lado del papel. Esto es Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy volvemos al 2017, a uno de nuestros episodios favoritos. La historia es de dos hermanas. Radio Ambulante, probablemente, ¿alguno de ustedes conoce Radio Ambulante? Sí, ¿verdad? Muchos de ustedes conocen Radio Ambulante. Bueno, los que no, Radio Ambulante probablemente sea en lengua hispana desde Colombia, el podcast que más famoso de todos, porque fue uno de los primeros, porque luego lo acogió NPR en Estados Unidos, lo financia, tienen hoy es, hablábamos anoche, hoy es casi un clásico dentro de los podcasts, es un podcast de formato muy clásico, pero que desde el vamos empezaron a contar historias que nadie estaba contando y que aún hoy nadie cuenta. Y las contaban de un modo que nadie las cuenta. Hoy ya son un clásico, pero siguen siendo un medio de referencia porque se animaron a probar un formato hace 8 años, no ahora, que durante la pandemia explotó todo, sino cuando nadie estaba haciendo podcast. Pero además lo interesante del caso de Radio Ambulante es que ese modo de conectarse con la audiencia, por eso les decía al principio lo de la mascarilla, yo lo pongo siempre y utilizo el humor, que es mi estrategia pedagógica, creo que es parte de la manera que a mí me gusta para conectar. Radio Ambulante logró lo mismo, tanto así que el año pasado, en plena pandemia, cumplieron 8 años e hicieron una conferencia vía Zoom a la que se sumaron 600 personas, a ver si anda el video, 600 personas que bailaron durante 2 horas compartiendo con el equipo de Radio Ambulante el cumpleaños. Tomaron, bailaron, publicaron cosas en Twitter. ¿Cuántos medios conocen que sean capaces, incluso medios que tienen millones de audiencias, que se pudieran sumar a un Zoom para compartir en ese momento con ellos un momento de celebración? Esto habla de que hay nuevas maneras de contar historias, de que esas historias resuenan con la audiencia, que esa audiencia está dispuesta no solo a ser parte y pagar como pagan para poder escuchar estos podcasts y poder financiar este equipo que está contando estas historias que nadie cuenta, sino que esa capacidad de entender a la audiencia, de escuchar a la audiencia y poder conectar con ella, ha generado esto, que si me dicen, hay muy pocos pero muy pocos casos de organizaciones periodísticas que conecten con la audiencia de una manera que les permita celebrar juntos, en este caso, con Zoom. Entonces, en este recorrido que vamos haciendo, acompáñenme porque van a ver que la mayoría son videos, porque me metí en los sitios para que lo pudiéramos explorar juntos. Hay algunos que están usando la gamificación o una manera lúdica de contar, de exponer esas historias periodísticas para poder generar esa conexión con la audiencia, para poder generar ese diferencial que haga que la audiencia se conecte, entienda la historia, se relacionen con la historia y con sus protagonistas de otra manera. Es que es terrible esta universidad. Gracias. Eso. Bueno. ¿Qué han hecho? Joder. Buah, ok. Menos mal. Es que ya había demasiada energía. Hay algunos que hicieron... por eso ya se va. Bueno. Convoca es una organización peruana destinada a la investigación, periodismo de investigación. Y fíjense que el periodismo de investigación y gamificación o ludificación de la experiencia, o hacerlo lúdico, o hacerlo divertido, o hacerlo un juego, son antítesis. Son antítesis cuando uno lo piensa dentro de la cajita, cuando uno sale de la caja y se empieza a plantear de qué otras maneras yo puedo contar historias periodísticas. Quizás haya otras Limpia un maneras. derrame es un videojuego inspirado en las dificultades que atraviesan las comunidades nativas de Loreto cuando buscan remediar la contaminación petrolera. El jugador se pone en los zapatos de un lugareño y afronta los dilemas reales que tienen los pueblos originarios cuando encuentran que su territorio está manchado de crudo. Entre otras aplicaciones desarrolladas por Convoca.p está Reto COVID-19, un videojuego que pone a prueba tu conocimiento sobre el nuevo coronavirus.
Esta aplicación reta al usuario a responder 18 preguntas divididas en las siguientes categorías: conocimientos, mitos y cifras. Las respuestas correctas están basadas en información de fuentes oficiales y de referencia para la comunidad científica como la OMS, expertos internacionales, National Geographic y la información difundida por el Ministerio de Salud de Perú y otros países. Otro caso de éxito que hemos desarrollado es Ilusión Fiscal, el juego de las offshores. Este es el primer videojuego en el Perú lanzado por un equipo de periodistas de investigación que nació para acercar un tema tan complejo como el de los paraísos fiscales y las sociedades offshores a nuestros lectores. Por otro lado, Acertijo Lavallato es un juego desarrollado por Convocalab en asociación con Capi Studios, el cual reta el conocimiento. Ok, como ven, hay otras maneras de contar historias, solamente hay que pensar de qué manera yo puedo enganchar a la audiencia de un modo, el caso del Lavallato, contado como un juego de base, realmente sería como una antítesis, ¿no? Les muestro otro caso, que es un caso también de redacción del medio que veíamos al principio, donde a partir de la gamificación se hizo un trabajo de generar junto con UNICEF distintos juegos sobre, por ejemplo, no sé, coronavirus. Entonces, a partir de este juego, que esto está hecho esencialmente para chicos que están en 14, 15, 16 años, vas sumando puntos y además a medida que vas jugando te va mostrando, te va enseñando, te va educando sobre cuáles son las cosas que deberías haber visto y que se te han pasado porque contesté mal la pregunta. Me dice, es desinformación, las noticias falsas, las advertencias se basan en datos errados y no hay fuente que las avale. Conoces este medio, es un sitio desconocido. 4 de 10 adolescentes no tiene una computadora. Como veo que es un medio que conozco, le pongo OK, bien, perfecto, bla, bla. Siguiente. Tomar bebidas alcohólicas protege al organismo del COVID-19. Le puse que sí, pero no. Todos los de anoche no están protegidos contra el coronavirus si no se vacunaron. OK. Entonces, al final de este juego, sumo puntos. Épico, sumé 510 puntos más que el 61% de los que jugaron hasta ahora. Y quedé en posición 4.698, o sea que la verdad que me fue súper mal. Pero ¿qué es lo importante? Estamos usando abordajes distintos para contar historias, para educar en este caso sobre temas que son cruciales para nuestras ciudades, para nuestros ciudadanos. Por otro lado, otros están proponiendo experiencias gráficas, que es probablemente la experiencia que todos más conozcamos cuando pensamos en innovación y nuevas narrativas. Pensamos en eso, pensamos... Joder. Que esta universidad con el tema de la privacidad es terrible. Por favor, en este también toquen por las dudas a ver si funciona. Gracias. Ok, vale. Entonces, Pictoline funcionó, no como antes. Fíjense, en Pictoline puedo ir a buscar Pictoline antes de que empecemos. Pictoline, si esto se me sigue cayendo, ahí va. Es un medio mexicano cuyo sitio no es sitio, es esto que están viendo. Van a ver que no hay sitio, no hay titulares, no hay nada. Simplemente se dedican a producir contenido en formato gráfico que se viraliza a través de las redes. ¿Ok? Entonces entré al sitio. Y van a ver en el sitio, cuando entramos, que puedo buscar escribiendo o puedo buscar dibujando. ¿Ok? Voy a buscar dibujando. Queda comprobado que el dibujo no es lo mío, pero da igual. Muy bien, detecto cara. Y me trae todo aquel material que ha producido con caras. ¿Ok? No se rían de mis dibujos. Y son, como ven, esto no son dibujitos para niños. Es material periodístico de información verificada, hecha para circular por canales sociales, con la idea de ser viralizados, que es lo que en definitiva ocurre, y por eso Pictoline en términos gráficos es uno de los principales sitios y generadores de contenido de habla hispana. Entonces yo puedo no solo buscarlo, sino descargarlo y compartirlo. No es que me dice, no, esto te queda en el sitio, mira la publicidad. No, ahí está, me lo puedo descargar. Pero también puedo buscar, como hice recién, buscarlo con palabras, ¿no? Lo interesante de ellos es que han buscado un lenguaje
muy distinto, fueron los primeros que empezaron a hacer esto prácticamente en el mundo. Y como ven, incluso lo que es del coronavirus tiene dibujitos, pero la información es información verificada, es información fehaciente, está hecha por periodistas, está hecha por diseñadores gráficos. En la misma línea, hace relativamente poco en Paraguay, hay un sitio que se llama El Surti, que no solo, como ven, tiene un sitio que gráficamente es súper atractivo, tiene un team de diseñadores, dos de los fundadores son diseñadores, y cuentan sus notas no solo con datos, como vamos a ver después, sino también poniéndole mucha impronta gráfica, es decir, que sea súper atractivo para leer online, que la experiencia online sea atractiva, y como pueden ver, es interesante, es atractivo, tiene gráficos, no tiene demasiado texto. Y estas son decisiones de contenido, son decisiones de cómo yo trato de conectar con una audiencia que he identificado idealmente, y a través de eso empieza el proceso que decíamos antes. Trato de crear relevancia para generar que la marca sea más visible, para que eso genere fidelidad, para que en definitiva terminen suscribiéndose o siendo miembros. El Surti hoy es otro medio de referencia en Hispanoamérica, porque han logrado no solo que están haciendo estas cosas que están viendo con un diseño fenomenal, sino que también están capacitando a muchísimos periodistas de Iberoamérica en lo que ellos hacen. Y miren lo que hizo Ojo Público en Perú. Contó una historia tremenda. Lo voy a parar un segundo. Una historia de cómo una minera ocupó un camino que era público, que la gente utiliza para pasar, pero además cómo contaminan el agua. Como contexto, Ojo Público es una organización de periodismo de investigación, ¿ok? No hacen ninguna otra cosa que no sea investigación. Y antes de que pensemos si nos gusta el estilo, nos parece más indicado, no nos parece indicado, concentrémonos por un segundo en las distintas maneras de aproximarse al fenómeno de intentar enganchar con la audiencia y conectar a través de una nueva narrativa. ¿Okay? Si se fijan, después esto se convierte en una parte documental, porque fueron a entrevistar a la gente y en vez de utilizar el recurso que utilizaríamos generalmente, que son fotografías, hicieron una banda de sonido, dibujaron a los protagonistas, pero no los expusieron directamente con sus fotografías. Pero cuentan la historia, cuentan una historia que es trágica. Bien, pasamos a otro caso. Este es el caso de Aufatos en Brasil. Utilizando una herramienta que se llama Web Stories, que sería como la traslación a la web de las stories de Instagram. Es decir, que yo entro a un sitio, hago clic en un lugar y entro a una historia que en el móvil se ve igual que se vería una story de Instagram. Es un formato abierto, gratuito, que cualquiera puede utilizar. Y fíjense qué interesante cómo cuentan o cómo tratan de desmitificar el tema de las vacunas. Perdón, les doy el contexto. Si los vacunados se contagian, ese es el punto de esto. Los vacunados, las vacunas disminuyen la posibilidad de tener COVID, el cuerpo produce anticuerpos, una infección puede ocurrir antes de que hayas tenido la vacuna. Pero fíjense qué interesante, qué atractivo que es el formato. Piensen que lo están viendo en su móvil. ¿Ok? Y están contando una historia, se están enfocando en que cuente tanto la imagen como el texto que estamos viendo. Y esto va mucho más allá de cuando nosotros estamos pensando en una historia simplemente por el mero hecho de hacerla bonita. ¿Qué más da que sea bonita? ¿A quién le importa que sea bonita?
Lo que importa es intentar entender esa audiencia, intentar entender cuáles son sus necesidades, intentar crear un valor diferencial que en la propuesta de valor que nosotros tenemos como medio, como organización que produce comunicación periodística u organizacional, generemos un diferencial, generemos un momento en el cual algo se despierta. Del mismo modo que cuando escuchan ese sonido que hace chan, todos hacen así por un segundo. Eso mismo ocurre cuando nosotros tenemos, en términos cognitivos, nos exponemos a una experiencia nueva de contenido como estas. Nos engancha, si realmente conecta con el modo, si somos la audiencia, en este caso, por ejemplo, de olfatos. Volvemos al Surti por un momento para mostrarles otro tipo de historia parecido a lo que veíamos antes, pero esta hecha para móviles, pensando en un scrollitelling, de contar una historia a partir del scroll. En este caso, de lo que es el Chaco paraguayo, y que van contando de qué se compone, de dónde está, que tiene humedales y tiene desiertos, bla, bla, cuáles son cómo está compuesto, los sistemas ecológicos que tiene, la cantidad de árboles y de especies que hay dentro de especies de plantas. Es decir, vamos contando historias, vamos tratando de innovar, pero innovar no por el mero hecho de innovar, sino innovar para tratar de conectar la audiencia, para que la audiencia perciba el diferencial, para que el diferencial genere mayor visibilidad, para que la visibilidad genere mayor fidelidad, para que la fidelidad genere mayor suscripción o membresía, ¿ok? Esa es la idea. O por otro lado, y esto es algo que a muchos de los periodistas más jóvenes, estoy seguro de que aquí en España tiene que ser igual, que es hoy una tendencia a tratar de convertir datos duros que normalmente hubieran sido mostrados en una tablita tipo Excel, en una imagen ahí puesta, en una historia que sea entendible. Miren este caso. En este caso vamos a ver el de algunas favelas de Brasil, favelas, barrios extremadamente pobres, donde cada una de estas casitas representa a cada una de las casas que fueron a entrevistar. Voy a hacer clic en una de ellas y me voy a ir. Y van contando la historia de aquellos que moran en la favela, en donde Meu nome estaban. é Daniele Castro, tenho 33 anos, sou manicure. Morei lá 14 anos. Eu estou aqui há mais ou menos 4 anos. Eles chegaram no... Foi 12 anos sofrendo com esse prefeito do Rio de Janeiro. E o aviso que ele, em 92 era estéticamente, né? A comunidade enfeiava. Entonces lo que está haciendo este proyecto es mostrar, darles visibilidad, darles un lugar, ponerlos en el mapa a aquellos que viven en sectores y en lugares que están fuera del mapa, y mostrarlos de un modo con muchísimo respeto, contando su historia y de un modo que sea también atractivo de navegar, interesante para la audiencia. Miren este caso en el cual estuve involucrado, trabajamos con el Universal en México, y como ven, vamos de Argentina a Paraguay, a México, a Brasil, a Colombia, a Perú. Y en este caso en México, el Universal se planteó esto. Fíjense qué interesante. Se dieron cuenta de que entre lo que el gobierno reportaba de cantidad de muertos y lo que los medios reportaban, había una enorme diferencia. De que en algunos estados había menos reporte de muertes de lo que decía el reporte oficial. La hipótesis, que ya prácticamente estaba corroborada por los editores, era que la presión de los cárteles de la droga sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas estaba haciendo de que en algunos casos se reportara la muerte, pero no se reportara el muerto. En algunos casos se reportara la muerte y el muerto, pero no quién lo había matado. Y en algún caso no se reportara absolutamente nada. Entonces lo que se planteó el Universal fue hacer una investigación basada en datos y convertir esos datos en una historia que permita mostrar la magnitud de esto que ellos llamaron zonas de silencio. Zonas de silencio son aquellos lugares donde las muertes han dejado de ser reportadas porque son inconvenientes, en este caso, para los cárteles de la droga, como en otros países, quizás de Centroamérica, son muy inconvenientes para los gobiernos.
Entonces, ¿cómo mostrarlo? Se analizó, se tomó, ¿sí? ¿Cuál puede ser la fuente de las noticias? Se trabajó con el archivo histórico de Google News. Se trabajó con el equipo de Google News y se tomó, en base a una serie de palabras, muerte, homicidio, asesinato, apuñalamiento, tiroteo, etcétera, etcétera, para tratar de descubrir cuántas noticias en medios de México se habían reportado. El problema es que esto, imagínense, fueron, no recuerdo ahora, cercano al 1.000.000 de noticias que estaban reportadas. ¿Cómo un humano puede siquiera abordar esa tarea? Entonces se utilizó inteligencia artificial y machine learning para empezar a que los editores de El Universal le empezaran a decir a la máquina, esto está bien, esto está mal, esto sí es, esto no es, y llegar a un archivo que fue de 140.000 notas periodísticas, que permitieron, y ahora lo vamos a ver, graficarlo en un mapa, que esto se trabajó con un gran visualizador de datos español, Alberto Cairo, y se puede ir viendo a lo largo del mapa, lo van a ver en un minuto, cómo a medida que pasan los años, las zonas de silencio empiezan a incrementar, se empiezan a incrementar los lugares donde hay menos reporteo de noticias. No hay otra manera, imagínense poner esto en un gráfico, no sé, en un JPG. Esto es datos estructurados de una manera que visualmente sea atractiva, navegable, interesante para la audiencia, para que además quede como documento histórico de lo que está ocurriendo en un país. Están los comparativos por regiones de México, y creo que ahora en un segundo voy a volver hacia arriba, y se puede comparar, voy a cambiar el tipo de mapa, creo, y vamos a poder ver cómo se va incrementando a medida de que van pasando los años. Ahí, si no me acuerdo mal. Ahí va. Fíjense, lo voy a poner, creo que lo pongo en 2004, 2012. Fíjense, mucho menos reporteo, y esto era 2004. Lo que creció, todo lo que estaba arriba, eran zonas de silencio. ¿Ok? Zonas de silencio significa que hay menos acceso a la información de calidad local, porque justamente algunas partes que tienen poder están ejerciendo ese poder sobre organizaciones que tienen como foco reportear sobre ese hecho. Otro caso interesantísimo es el de La Nación, que hizo este monitoreo de cómo están las leyes, distintas leyes de educación, por ejemplo, ambiental, de etiquetado frontal. Fíjense, va de ingresado como proyecto de ley hasta aprobado. Fíjense todas las leyes, qué manera súper simple, rápida, visualmente interesante, atractiva de mostrar información en relativamente poco tiempo. Gracias. Había una juerga ahí atrás, tremenda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos interesa de esto? Fíjense, datos que podrían haber sido puestos también con un JPG, cómo están estructurados. Y en Brasil, Aos Fatos, de nuevo, lo que hizo fue desarrollar un modelo de inteligencia artificial para detectar automáticamente la calidad de aquello que se está compartiendo en redes sociales y se está publicando, asignarle una métrica, que la han desarrollado ellos, para ver cómo está, como si fuera un monitoreo del aire, de la calidad del aire, pero un monitoreo de la calidad de la información. ¿De qué manera se puede mostrar esto? Fíjense qué interesante. Distintos tipos de cosas, le puse el Google Translate para poder verlo en español, y nos dice que respecto del tema del coronavirus, la calidad media de la información, hay 5.000 publicaciones, es de 3,2 puntos, es decir, es mediana. ¿Cuáles son los principales temas que aparecen? ¿Cuáles son las tendencias de búsqueda en Google? Y cómo se van en las distintas plataformas esparciendo esos temas. ¿Qué tal es la calidad de cada uno de los temas? Este proyecto es, como dicen en inglés, mind-blowing. O sea, si le dan un rato, se llama Radar Aos Fatos, si lo investigan, pónganle traducir para que lo puedan ver, y van a ver de cómo convertir algo. Y esto es algo que hoy Aos Fatos es una fuente de ingresos para ellos, porque esto les permite a ellos ofrecerles información a otras entidades periodísticas. Y este es un proyecto que, y perdón que traiga dos proyectos como el que mostraba antes y en el que estuve involucrado, en el cual nos planteamos algo que era, ¿cuál es el acceso que hay en Argentina a la información local?
¿Cómo está? ¿Se puede acceder? No, no es que tenga acceso a Internet y no pueda leer noticias. Cualquiera puede leer noticias, tenemos acceso a Internet en casi todo el país. El problema es, ¿hay gente que esté escribiendo sobre lo que pasa en el barrio, en el pueblo, en la ciudad en la que yo habito? Entonces se hizo esta investigación que se llama Desiertos de Noticias y se categorizó la información en desiertos, semidesiertos, como lo están viendo ahí, hay semibosques y bosques. Y si se fijan, bosques informativos, que es acceso a la información local, prácticamente no hay. 67,7% del país vive en un semidesierto o desierto, es decir, con poco o ningún acceso a información local. Pero esto, más allá del proyecto en sí, lo interesante que puede ser el proyecto en sí, que lo pueden, si les interesa, mirar, lo interesante es cómo transformamos datos en algo que sea realmente interesante para la audiencia, en este caso de navegar, que esto lo puse en un ordenador para que sea más grande y lo puedan ver mejor, pero se podría haber visto en el móvil también. ¿Cómo convertimos esto? Y en este proyecto también estuvo involucrado Alberto Cairo y un equipo de visualizadores de datos fenomenal, porque estos datos son históricos, es decir, muestran el acceso de, casi diría, está muy vinculado con la calidad de las democracias en algunos lugares donde no hay acceso a la información local. Y además se hizo una investigación, como pueden ver ahí, del acceso, de cuán cercanos eran esos medios a la publicidad oficial, cuán cercanos eran a los distintos ayuntamientos, a los distintos gobiernos. Entonces, seguimos pensando en cómo hacer esa información atractiva. Entonces, solamente tomé para cerrar tres herramientas, hay 1000, como hay 1000 proyectos de estos, 3 herramientas que creo que pueden ser interesantes, porque partimos de todo esto pensando en la audiencia. Dijimos esto, hay una enorme cantidad de gente que tiene bla, bla, bla. Bueno, escuchar a la audiencia. ¿Cómo escuchamos a la audiencia? Tratando de entenderla. ¿Cómo la entendemos? Mirando datos. ¿Qué datos? Bueno, todo el mundo dice, muy fácil, Google Analytics. Sí, Google Analytics, bárbaro. Pero ¿qué pasa? Google Analytics tiene un desafío enorme para los que no son especialistas en datos, que es que hay tanto dato que ¿qué miro? ¿Dónde está la audiencia? ¿Cómo hago? ¿Cómo descubro patrones ocultos en el comportamiento de la audiencia? Bueno, hay un loco que se llama Antao Díaz, que se le ocurrió construir esta herramienta arriba, digamos, usando los datos de Google Analytics, pero construyendo una visualización, ¿no? Ya nos fuimos de ver casos, estamos viendo herramientas. Esta herramienta se llama News Consumer Insights. Insights sobre los consumidores de noticias. Pero esto es aplicable a cualquier sitio, idealmente mejor de noticias porque necesita de un cierto volumen de información. Pero ¿qué es lo que nos va a dar? Una foto en tiempo real de cómo es nuestra audiencia. ¿Y la foto qué trae? ¿Cuán recurrente es la audiencia? ¿Cuán leal es la audiencia? ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos se van? ¿Qué leen? ¿Qué no leen? ¿Y cuánta posibilidad tengo de convertirlos o no en suscriptores? Aquellos de ustedes que no estén gestionando medios periodísticos, les interese aplicarlo a organizaciones, a empresas, también se puede si tienen un cierto volumen de información. ¿Qué nos dice? En este caso, de este sitio de ejemplo, que hay 80% del total de los lectores son ocasionales, o sea, vienen y se van. Probablemente vieron alguna noticia en redes sociales, hacen clic, leen, se van. Cero fidelidad, lo que vimos al principio. Lectores fieles, 19%. Lectores fieles entran, leen 1, 2, 3, 4 noticias, se van. Y lectores apasionados o los amantes de la marca, el 1%. Pero fíjense cómo lo desglosa, porque este 80% solamente tiene el 20% del total de las páginas vistas y el 15% de los ingresos publicitarios. Ahí es donde decimos, mirá, qué interesante esto. El 80% solo el 15% de los ingresos publicitarios y el 20% del total de páginas vistas. Y el 1%, los amantes, los que leen muchas notas, tienen también el 20% de páginas vistas. Esta es la parte del oro para nosotros como audiencia. Entonces, lo que a nosotros nos interesa, básicamente, sea la organización que nosotros estemos gestionando, es ir pasando de acá hacia acá, ir tratando de generar comunicaciones, artículos periodísticos, comunicaciones por parte de la organización que haga que la gente deje de ser tan eventual u ocasional y pasen a ser lectores fieles. ¿Cómo logro eso? Bueno, para eso hemos visto todo lo que hemos visto. Cómo tratar de innovar en términos de narrativas para enganchar a la audiencia, para lograr mayor destaque, mayor visibilidad, mayor fidelidad. Entonces, esta herramienta es gratuita, lo único que hay que tener es instalado Google Analytics, tener un cierto volumen de datos, no requiere de ningún tipo de configuración, ¿sí? Y solo se aplica al sitio que ustedes estén administrando. No pueden ver esto de la competencia, que es siempre
la pregunta. Y por la segunda herramienta es esta que se llama Make Stories, que es para hacer estas web stories que veíamos antes. Todavía es gratuita la herramienta. Y nos permite armar, subir, si alguno de ustedes usó Canva, esa plataforma. Bueno, es como Canva hecho para web stories. Se arma la web story, te tira el HTML con todo. ¿Ok? Uno hace clic ahí, lo pone en el sitio web y ya sale funcionando. Y la última se llama Flourish y permite para aquellos que no son técnicamente, como yo, por ejemplo, visualizadores de datos, crear animaciones súper potentes en términos de minutos. Y es gratuita 100%. Todo tipo de visualizaciones, absolutamente todo tipo de visualizaciones. Entonces, se pueden crear una cuenta ahí sin problema. Entonces, empezamos esto hablando de cómo nosotros en este momento tenemos una enorme cantidad de estímulos, estamos hiperestimulados, de cómo nuestra atención, nuestro tiempo de atención es cada vez más corto, de cómo somos muy poco fieles a esos medios a los que nosotros leemos, hay una comoditización del contenido, y eso hace que sea muy difícil lograr esa recurrencia que implica fidelidad, y esa fidelidad que implica que tengamos posibilidad de construir una marca más potente e idealmente lograr suscriptores o lograr miembros. A ver, disculpen un segundo. Entonces, creo que básicamente esa es la idea. A ver, no sé qué. ¿Qué dice? Ah, bueno. No, esa era la idea, básicamente. Espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Sí, no? ¿Qué tal? ¿Más despiertas? ¿Sí o no? ¡Ah! Claro. Pues sí, pues estaría muy bien, fenomenal. ¿Tenéis preguntas? Para Juan, Manuel, Lucero. Juanma. Que no me has hecho preguntas. Ah, no me has hecho preguntas. Bueno, sí. Claro, es que yo, espérate, que sí que habrá, espérate. Mira, ahí hay una. Sí. ¿Alguien más? Para luego, mira, hay otra, vale, aquí también, por lo menos tienes 3. Vale, Ay, pero yo no quiero lanzarlo. No, déjame, que me gusta apuntarle a la gente a ver si le pego. Vale, fenomenal. ¿Quién vale. es? Bueno, yo os dejo. Venga, va. Eso. Muy bien. Como si lo hubiéramos ensayado. Bueno, lo primero, felicidades porque me ha encantado. Estaba comentando con los compañeros que has hecho la metaponencia, porque lo de hablar de nuevas narrativas, utilizando esta nueva narrativa de tenernos cerrando las ventanitas y tal, me ha encantado. Y luego una cosa técnica muy breve. En algunas organizaciones, como es en la que yo trabajo, por política de la institución nos obligan a tener la sesión de inicio del ordenador con la web corporativa, y yo estoy un poco cansada de decir que yo creo que eso me emborrona todo el analytics y ¿qué opinas? Porque cuando si lo dices tú se lo creen. Me repite la pregunta, no mentira. ¿Cuando pones qué en la página de inicio? O sea, en la universidad donde yo trabajo hay una instrucción, bueno, para que todos los usuarios de la universidad, que somos el personal docente, o sea, los profesores y el personal de administración, nos dan, claro, los equipos son los corporativos, los ordenadores, los portátiles los pone la empresa. Ah, y todo el mundo entra a la página de inicio. Bueno, pero ¿sabes qué se puede hacer en Google Analytics? Podés coger la IP de la universidad y la filtrás. Y la filtras. Solamente estos no. Exacto. Entonces filtrás y con eso, y podés filtrar que no te tome las IPs solo en la página de inicio, entonces no te tome en inicio porque asumís de que entran porque sí, pero sí que te lo miden el resto del sitio. Perfecto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Tiralo. Eso, va. ¡Hala! Casi tiramos el comunicado. Ahí va. Ahí me mataba Mara. ¿Quién más tenía? Va. Eso.
Bueno, buenos días. Hola. Enhorabuena porque me ha encantado, la verdad. Gracias. De las mejores que he escuchado. Eso es lo que habíamos dicho anoche que ibas a decir, ¿no? Ah, vale. Te he oído hablar en varias ocasiones de inteligencia artificial aplicada a los medios. Sí. ¿Cómo ves el futuro? Me imagino que es indispensable ya pensar en inteligencia artificial en Sí, cuanto a los medios. completamente. Mira, no lo hemos tocado hoy porque no tiene que ver con la narrativa en sí, pero la inteligencia artificial está moldeando un poco, hay distintos ejes. La inteligencia artificial para la obtención de datos, la inteligencia artificial para el procesamiento de datos, para la visualización de los datos y para la distribución y para la medición de los datos. Esos son todos algunos de los ámbitos donde se puede trabajar. En la obtención de datos, para un periodista y para un comunicador, lo que puede hacer la inteligencia artificial... A ver, la inteligencia artificial no hace nada si nosotros no tenemos gente capacitada que le ayude a la inteligencia artificial. Partimos la base, ¿no? Acá no estamos haciendo una apología de la inteligencia artificial. Pero lo que nos permite es analizar esos datos a escala. Hay una herramienta, que la conozco porque bueno, es de Google, es gratuita, se llama Pinpoint, que es una herramienta que le puedes meter hasta, no sé, 1 millón de documentos para un periodista de investigación, y lo que hace es detectarte en vídeos, en audios, en textos manuscritos. Detecta el texto, te lo indexa, te detecta nombres, te detecta lugares, te detecta años. Entonces, le metes toda la data, esperás un rato que termine de procesar todo, y te sale toda la lista de nombres que encontró en cosas que están escritas a mano. O sea que si alguien se quiere poner a investigar sobre algo, alguna documentación que le haya llegado de los años, no sé, 70, todo hecho a mano, se puede. Entonces ahí, ¿qué es lo que tiene? ¿No suple el trabajo de un investigador? No, pero te permite hacer como lo que vimos del caso del Universal, trabajo a escala. En términos de la generación de contenido, creo que es el lugar más polémico, porque si alguno de ustedes ha intentado alguna de las herramientas que tiene de inteligencia artificial para la generación de contenido, sobre todo en español, los resultados son peor que algunos de nuestros presidentes hablando en inglés, ¿no? O sea, una cosa horrible que nos da como vergüencita ajena. Pero para todo lo demás, para la visualización de datos y para la distribución, usada como una herramienta al lado de un comunicador o de un periodista, el campo está, pero para hacer lo que querramos y para hacer inteligencia de datos de cuáles son las cosas que están funcionando en otros lugares que les funcionan a otras universidades o a otras organizaciones o a otros medios, pero es que está todo por hacerse. Hay herramientas, hay muchísimas, pero lo cierto es que está todo por hacerse y depende mucho de cuánto antes se empiece a construir modelos de aprendizaje automático, de machine learning, para irlo mejorando con el tiempo. O sea que hay ahí, pero de todo. Lo que sí se puede hacer, pensando en narrativas, es también investigar un poco, a ver cuáles son las cosas que están funcionando, etcétera, etcétera. O sea, hay un campo de uso de la inteligencia artificial enorme e interesantísimo al que le interese. ¿Alguna pregunta más? Sí. Lo cojo directamente, no sé. Dale. Hola. Eso, hola. 2 preguntitas. La Sí. primera, el proyecto de la Guerra del Agua, que no he podido pillar. ¿El proyecto de? De la Guerra del Agua. La Guerra del Agua. El Que no proyecto, puedo- la no Guerra del puedo- Agua es de, si no me equivoco, ya te digo, creo que es de Convoca. La Guerra del Agua es de Ojo Público. Ojo-Público es una organización de investigación de Perú. Y me ha recordado también mucho ese proyecto a Joe Sacco. Claro, O sea, sí, el exacto. estilo y hablando también de ese tipo de narrativas que generalmente son temas muy interesantes, ¿cómo se podría aplicar en nuestras organizaciones, que somos todos los compañeros de universidad, a temas más burocráticos y más áridos como una convocatoria de becas, Mira, un proceso de matrícula, una cosita muy malaje que a muchos Sí. estudiantes se quedan a lo mejor sin ese acceso a la información interesante o becas que se quedan desiertas. yo creo que, digo, como profesor y como alumno, acabo de terminar una maestría ahora, que el ámbito de la universidad en términos de comunicación está todo, no digo que no se haga, no digo que se haga mal ni nada, no quiero ofender a nadie, pero que hay mucho por hacer, no solo en nuevas narrativas, o sea, hay formas de contar las historias de lo que está ocurriendo en la universidad, con vida, no hay poquísimos ejemplos de universidades donde uno pueda percibir la cultura de la universidad en las comunicaciones que tienden a ser crónicas de
se abrió la inscripción para el curso de no sé qué, donde el profesor doctor eminencia, no sé qué, que viene de Guipúzcoa va a dar, y uno dice, vale, ¿no? Pero hay muchísimo por hacer, o sea, hay muchísimo. Lo que pasa es que hay que sortear, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿no? Un poco las cuestiones internas para lograr darle ese tinte. El problema es, y esto lo hablábamos con quién lo hablamos hace 2 días, pero hablamos sobre esto, sobre el tema del desafío de la universidad, es que la competencia, si pensamos en medio de una cosa, y la competencia con las universidades, que ahora compite una universidad española con una colombiana, con una mexicana, con una argentina, o sea, si uno dice, pero ¿valdrá la pena invertir en comunicación? Pero, crear visibilidad, generar relevancia, mostrar la marca, tratar de que la gente entienda el diferencial de esa universidad con otra, o resulta que esta universidad es igual a, yo qué sé, al TEC de Monterrey, o a la Universidad Católica de Chile, o a la Pompeu Fabra. ¿Son iguales? No, no son iguales. ¿Y cómo lo percibe el usuario? A través de la comunicación. Entonces ahí hay un rol que es la comunicación parada con el marketing, donde trato de identificar desde el punto de vista del marketing cuáles son los atributos, y estructura la comunicación para que esos atributos brillen en cada comunicación que yo hago. Nos chocamos contra la pared del academicismo que dice que hay que comunicar las cosas de un modo. También las clases se dan de un modo, y yo soy profesor y doy las clases así igual que las di hoy acá. Entonces también hay una oportunidad ahí para tratar de abrir un poquito una grietita para meter, que va a tener impacto positivo en la universidad. No es innovar por innovar, sino innovar para, en vez de tener suscriptores, tener más alumnos. Creo que sí, enorme el impacto. ¿Alguien más? Sí. Ahí va. Eso. Sí, hablabas de Google Web Stories, que Google lo está promocionando. ¿Tenéis datos, pero yo no lo estoy viendo por ahí? Sí. ¿Tenéis datos de adopción? ¿La apuesta es fuerte? ¿Es solo un piloto? Mira, está todavía en piloto. Está en piloto, creo yo. No está en piloto, como producto, como tecnología está, porque Make Stories es una empresa a la que les mostré, no es de Google, nada que ver con Google. Hay varias empresas que hacen esto. Es un proyecto que es open source, o sea que no depende en absoluto de Google. Lo que pasa es que Google lo entendió como que es un modo de generar más engagement con la audiencia, y que es bueno para la audiencia entrar a historias que están hechas para móviles, ¿no? Entonces, como producto ya está sólido, porque las empresas estas ya ofrecen productos con suscripciones para crear estas web stories. Lo que sí hay de experiencia es que, en términos, desde el punto de vista de la audiencia, bien hechas las web stories generan enorme engagement. El caso que conozco muy de cerca es O Globo, el medio más grande de Brasil, lo tiene en su página principal. Yo no recuerdo bien el número, no quiero mentir, así que duden de esto que digo, pero aproximadamente creo que un 25% de incremento de engagement con la audiencia, tiempo de permanencia ahí a partir de la incorporación de las web stories. Y por otro lado, en términos publicitarios, las web stories son como tan bonitas y tan distintas que generan una percepción por parte del anunciante de mayor valor publicitario. Entonces se pueden monetizar mucho mejor que otros espacios más comoditizados, más comunes, ¿no? Porque la persona, al igual que pasa en Instagram, está como avanzando y puedes meter una publicidad entre medio de otra cosa. O sea que en términos de esas dos cosas, si bien es un proyecto que, como decís, está empezando, yo en este momento pero la apuesta es fuerte por vuestra parte. Sí, de hecho ahora estamos trabajando con 80 medios de Hispanoamérica que están trabajando este formato para experimentar, a ver qué se puede hacer, qué cosas, cómo contar historias, y esto de Aufatos viene también un poco de ahí, de ver cómo contar historias que están hechas para móviles para enganchar a la audiencia, definitivamente. ¿Alguna pregunta más? Pues muy bien, entonces seguimos. Muchas gracias. Gracias.